Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos. Este es su hermano, el doctor Antonio Valentín. En el día de hoy estamos muy contentos de poder llegar a través de estos medios a sus oídos y a su vista. Deseamos que nuestro programa en el día de hoy sea un programa de gran bendición, edificación y trascendencia espiritual, como también de la palabra que nos trasciende a nosotros. Y queremos felicitar en el día de hoy, ya que estamos en una época de celebración navideña y pronto despediremos el año para recibir el nuevo año. Queremos felicitar a todos nuestros hermanos y amigos y aquellos que usualmente nos escuchan y, y están muy pendientes a nuestras grabaciones. Queremos saludarles y queremos felicitarles, que Dios cumpla todas sus bendiciones conforme a su voluntad y sus riquezas en Cristo Jesús. Que estas navidades sean navidades de bendición, de prosperidad, de alegría, de unión, de mucho amor y mucha paz, por cierto. Hoy estaremos hablando sobre un texto de la epístola a los Hebreos, una epístola muy importante desde mi aspecto, desde mi opinión, ¿verdad? Principal o opinión personal, una carta que realmente contiene unos elementos escriturales, unos consejos, unas exhortaciones importantes para el pueblo de Dios en todas las épocas. Aunque la epístola fue dirigida a un grupo de hermanos, quizás judeocristianos, que aún no se habían despegado de el viejo pacto, y querían hacer una unión entre el viejo y el nuevo pacto, creando entonces un evangelio, como decía Pablo, un evangelio el cual no es el verdadero evangelio. Lo que llamamos nosotros una fusión de dos pactos en ese sentido, y estaban en peligro a volver nuevamente a los rituales del Antiguo Testamento y perder esa experiencia y esa plenitud de Cristo Jesús, y poder perder el entrar en ese reposo de Cristo Jesús en toda su plenitud. Así que la carta de los Hebreos es una exhortación a que puedan librarse de esos pensamientos y esas ideas, de volver nuevamente a una ideología judaica, que realmente lo que presenta es esclavitud y muerte espiritual. Volver nuevamente a la ley y aquellos aspectos rituales, según la carta, era caer de esa plenitud de Cristo. Así que esta carta presenta una defensa muy poderosa de la importancia que es conocer el pleroma, conocer a Cristo en toda su potencialidad, y que Él es suficiente para que a través de la fe y su gracia podamos alcanzar, pero no solamente alcanzar, como dice la epístola, una salvación tan grande, de experimentar esa experiencia de salvación que nos transforma, que nos convierte, sino de también disfrutar más allá de una experiencia inicial, sino disfrutar de un desarrollo y un crecimiento que el escritor y el autor de esta epístola llama claramente que nos convertimos en socios colaboradores juntamente con Cristo Jesús. Somos partícipes de esa herencia, por lo tanto somos el cuerpo de Cristo. Y de eso es que se trata esta salvación tan grande. Hemos recibido una redención, disfrutamos los derechos de esa redención y vamos en camino hacia una perfección y una espera con paciencia de aquel momento glorioso y escatológico, donde vamos a disfrutar en toda su plenitud de aquello que hemos recibido. Así que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz.
y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de este corazón. Qué maravillosa palabra que confronta, es una palabra confrontadora, donde el apóstol Pablo les dice a ellos dentro de su confusión, dentro de sus ideas peligrosas que los estaban atrayendo nuevamente a unas prácticas muertas y vacías, que buscaran dentro de las mismas escrituras el mensaje de Dios. Porque cuando usted lee los primeros capítulos de Hebreo, especialmente el capítulo 2, dice que este pueblo había visto sus obras, pero no siguieron sus caminos. Habían visto en el desierto las obras de Dios, pero sin embargo no entraron a la tierra que había sido prometida para ellos, sino otra generación después de ellos. Y la causa por qué no entraron fue por incredulidad. A pesar de que vieron las obras del Señor, no creyeron en el Señor. Y eso es lo que está pasando muchas veces en el día de hoy, donde dentro de nuestro corazón hay unos conflictos que emergen dentro de una sociedad que está en crisis, donde invita a la negatividad, invita a la desesperanza. Y hoy queremos decirle que hay una palabra que está viva y que debemos de compenetrarnos en esa palabra. Una de las cosas que yo he criticado muchas veces ha sido que nos hemos olvidado de leer la palabra de Dios. No estamos ni discerniendo lo que estamos escuchando por ahí. Muchas ideologías, muchas filosofías, mucha palabra con un alto conocimiento, pero sin ningún sentido espiritual que pueda revelar mi condición o extraer mi condición verdaderamente ante Dios, para que yo pueda arrepentirme, convertirme y pueda discernir y pueda trabajar con esas áreas que están impidiendo mi crecimiento delante de Dios. Estamos llenos de iglesias y muchas de esas iglesias enfatizan mucho en milagros, en prodigios, en señales, en manifestaciones, pero a la hora de la verdad, muchos de ellos son pocos los que conocen la palabra viva. Y me llama la atención porque la palabra viva en la traducción griega es Zoe. Y Zoe nos habla exactamente de lo que se refiere a la vida espiritual. Quiere decir que la palabra de Dios contiene vida espiritual. Cuando vamos a la traducción, dice la palabra de Dios está viviendo. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y no hay nada ni nadie que mate esa esencia de la palabra de Dios. Decir que está viva, está diciendo que tiene la facultad de transmitir, la facultad de transmitir la vida. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y estudiándola con discernimiento, dejando que esa palabra penetre, ya mismo hablamos un poco sobre ese sentido, crea en nosotros vida, vida. Por eso el salmista decía, vivifícame
conforme tu palabra, no conforme mi palabra, sino que tu palabra me dé vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Una palabra viva, pero una palabra de edificación. Una palabra que realmente resucite esas áreas de nuestro ser que están muertas y apagadas. Por lo tanto, la palabra de Dios no solamente está viviendo, sino que también es eficaz. Y la palabra que utiliza para eficaz en griego es energés, que es la palabra que se utiliza mucho como energía. Quiere decir que nos está hablando de una producción. Esa palabra viva produce. Esa palabra viva que está viviendo tiene efectos poderosos en el ser humano cuando ella es penetrada hasta la profundidad del ser, que la escucha con detenimiento. Pero ¿cuándo es que la palabra de Dios entra en nosotros? Cuando la escuchamos con fe. Una palabra que la escuchamos como una lectura normal no puede producir vida, porque hay una complejidad, una profundidad dentro de la misma, donde la fe es parte de ese proceso intelectual, pero también ese proceso que nos anima, que nos da esa efectividad, ese producto, mejor dicho, que es el crecimiento, el acercamiento y la vivencia y la actividad que produce esa palabra. Por lo tanto, muchas personas están como los hebreos en el desierto, cabizlando en la atmósfera de la duda, de la desesperación. No habían ni todavía trascendido. Y eso es lo que el apóstol o el autor de Hebreo está haciendo ese llamado, porque hay personas en el día de hoy que están cabizlando en dudas. Cuando Santiago nos habla del que duda, en el griego es la doble alma que está dividida en dos pensamientos. Pero como la palabra de Dios es viva, está viviendo y es efectiva, está obrando, es el único medio que Él utiliza, o la herramienta o el recurso, el único, que es la revelación divina de Dios, que nos va a mostrar a nosotros si la escuchamos, la atendemos con la fe. ¡Qué tremendo! Y es tan así que el autor utiliza una metáfora donde presenta una espada. Pero esta espada no es cualquier espada, es una espada del Espíritu. Eso lo vemos en Éfeso, en la epístola a los Efesios, donde nos habla la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Donde en Apocalipsis vemos claramente que la Biblia nos habla sobre la espada que sale de la boca de Dios y destruye el mal. Esta palabra es una espada, pero no es una espada cualquiera. Es tanto así que para que sus auditorios o sus oyentes, sus audiencia entendieran este panorama, les presenta la espada de dos filos. Y la espada de dos filos es un arma romana efectiva. Era dos filos en ambos lados y una punta bastante filosa, que cuando penetraba fácilmente, aún armaduras, y llegaba a los órganos, destruyendo, rompiendo. Pero si usted se pone a leer con cuidado esta palabra, vamos a entender
que la efectividad de la palabra del Espíritu es mucho más profunda que la espada que utilizaban los romanos. Por lo tanto, por eso el autor dice, y más cortante. No dice que esa palabra que es viva y eficaz es como una espada de dos filos. Muchas veces escuchamos, hasta yo le he dicho, la palabra de Dios es como espada de dos filos. Pero cuando atendemos la palabra con profundidad, con detenimiento, nos encontramos con algunos elementos que son necesarios, porque el texto dice, es más. Y cuando nos está hablando más, está usando el griego de jupel, profundidad, está hablando por encima, profundidad. Es más profunda que la espada de dos filos, porque la espada de los romanos cortaban profundamente, sí, cortaban los órganos internos del cuerpo físico, pero no pueden ni podían llegar a donde llega esta espada del Espíritu. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Yo siento la presencia de Dios. Que estamos leyendo la palabra como la espada romana y no como la espada del Espíritu. La estamos leyendo superficialmente y nos estamos llenando de información, de historia, de acontecimiento. Nos enseñan y nos dicen, lean la palabra, lean la palabra, lean la palabra, pero no nos dicen cómo debemos leer la palabra. La palabra debe de leerse con fe, con devoción, con sinceridad, con búsqueda profunda del conocer a Dios, pero conocernos a nosotros mismos. Esa palabra nos edifique, nos construya. La palabra nos transforme. Esa palabra haga cosas maravillosas con nosotros. Discúlpeme, un poquito enfermito aquí, pero trabajamos con esto. Y me llama la atención porque muchas personas no están leyendo la Biblia como deben de leerla. Esa fue la exhortación de Santiago, cuando dice que muchos leen la palabra, pero se olvidan cómo eran. Y por cuanto no la leyeron con fe, esa palabra los condena. Entonces no hay producción, no hay crecimiento, no hay sabiduría. El conocimiento se queda solamente en una área intelectual, pero no hay una transformación del carácter, porque no hay una profundidad. Porque el llamado del autor a estos hermanos judio-cristianos que estaban cavislando, dudando, él les está invitando a que lean la palabra, que busquen con profundidad, que permitan que esa palabra corte lo profundo de ellos. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos. Y dice que penetra. Y me llama la atención penetrar. Hice unos apuntes por aquí que quiero compartir con ustedes. Muy interesante. Y es que esta palabra penetra, en otras palabras, alcanza profundamente lo más escondido del ser humano. En la traducción al griego dice atraviesa, yendo más, o yendo atravesando. Dice tan lejos, y el concepto lejos en este griego es profundidad. O sea, él atraviesa de tal forma que llega donde ningún ser humano puede llegar. O yo siento a Dios. Por eso es importante que dice hasta. Y el hasta nos habla de ese propósito principal. Es llegar
y dividir, como dice aquí, partir. Partir significa dividir, parte, rompe. Es maravilloso. Porque el ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Pero usted dirá, hermano Valentín, pero aquí solamente me habla del alma y del espíritu. Y yo le digo a usted, pero si usted lee con cuidado, dice las coyunturas y los tuétanos, hablando de la parte física. Aunque está utilizando una metáfora, la parte física de nuestro ser es afectada también, porque a través de nuestro cuerpo nosotros manifestamos lo que tenemos dentro de nuestro interior. Y voy a compartir con ustedes, porque esto es interesante, pero no quiero cansarles. Mire lo que dice la palabra de Dios, que parte, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y por qué aparte el alma del espíritu? Porque el alma, su she, que es nuestro yo, que se revela muchas veces contra la voluntad de Dios, contiene tres partes importantes, que es la mente, la voluntad y las emociones. Cuando nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos buscan dominar nuestra alma, nosotros vamos a ser influenciados en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones negativamente. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos que aquel que se ocupa de las cosas de la carne morirá, pero aquel que se ocupa de las cosas del espíritu tendrá vida y paz. Sin embargo, el espíritu, el neumatos, es la conciencia, es la comunión y la intuición espiritual. El espíritu es el medio en el cual Dios de alguna forma se comunica con nosotros. El partir ese alma o separarla del espíritu significa algo muy interesante. Y significa que hay que darle atención a las cosas del espíritu. Porque las cosas del espíritu son sumamente importantes. Y dice el texto, y lo voy a repetir, buscando por aquí, disculpa hermano, es que este texto me llama tanta la atención, porque trabaja en la profundidad de nuestro ser. Me ha hablado a mí específicamente. Y dice claramente, está en el capítulo 4:12, y dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y